Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 11 de abril del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para continuar analizando esos temas tan importantes de nación. Y es que uno de esos temas que sigue dando muchísimo de qué hablar es sobre el caso de Beatriz. Si al final muchos dicen se va a aprobar el aborto aquí en El Salvador, hay que tratar de evitar, todo esto es parte de una agenda abortista. Otro tipo de análisis hay que abordarlo para saber en qué nos estamos metiendo cuando intentamos hablar de este tema. Y además, vamos a hablar de qué es lo que se ha conseguido tras un año de régimen de excepción y en la comparativa, qué es lo que muestran cada una de las encuestas que han salido en las últimas semanas. Eso más con nuestro invitado estelar. Estamos hablando de nuestro analista político, Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Luis Enrique, encantado. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa, ya después de unas vacaciones y qué bueno que la población lo pudo disfrutar en un ambiente de seguridad ciudadana como se debe, ¿verdad? Y ya listo aquí para el análisis, con un tema muy importante, porque realmente el caso de Beatriz, el aborto, tal vez antes de Semana Santa creo que fue muy sonado, sin embargo es muy puntual y muy necesario siempre abordarlo un poco porque he escuchado otras opiniones que están totalmente erradas al respecto. Ok, sí. Entonces precisamente por eso vamos a hablar ahora del caso Beatriz, pero solo para contextualizar, es cierto que mucho se ha sabido sobre el caso, pero recordemos, Beatriz fue una mujer que en 2013 dio a luz a un bebé que tenía anencefalia, una bebé que tenía anencefalia. El caso es que ella en su momento, pues cuando descubrió que tenía anencefalia, hay diferentes versiones, pero ella solicitó saber si podía practicarse el aborto debido a que la anencefalia no es viable directamente con la vida. 15 doctores del Hospital de Maternidad firman y le dicen, mire, nosotros no podemos hacer nada al respecto y esto tiene que pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no da ninguna respuesta y esto pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final, a Beatriz se le practica una cesárea, si no me equivoco, para adelantar el parto. ¿Y qué sucede? Bueno, tal cual, la bebé termina muriendo. Aquí muchos dicen, mire, es que entonces fue eso lo que la mató. No. Beatriz muere 4 años después, luego de tener un accidente y contagiarse también de neumonía en el hospital en el cual la estaban atendiendo allá en Jiquilisco. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? Hay que aprobar el aborto aquí en El Salvador, siquiera por una de las vertientes, o es que esto atenta contra la dignidad de las mujeres y es una violación hacia los derechos de los niños y niñas. ¿Dónde nos quedamos? Luis Enrique. Sí, el tema del aborto en el país, cada cierto tiempo, eventualmente, organismos supranacionales, ONGs internacionales lo traen a la palestra política y lógicamente buscan, reclutan a muchos grupos feministas, buscan también a veces en los parlamentos a diputados que estén a favor de este genocidio para buscar en cierta medida una posible legalización. En nuestro país, gracias a Dios, por ejemplo, la Asamblea Legislativa actual, específicamente la bancada de Nuevas Ideas, también algunos diputados de Gana ya sentaron posición que no aprobarían nada respecto con favorecer el aborto. Eso muy bien por el país, inclusive el mismo presidente de la República, el señor Bukele, ya sentó posición que también se declara provida y que no va a haber cabida a eso. Recordemos que nuestra Constitución en su artículo 1 protege la vida humana desde la concepción. Primero hay que especificar eso, porque al final los países que han ido legalizando lamentable asesinato de personas, lo han hecho primero por una vertiente
que 2 causales, 4 causales, y así después se comienza a ampliar. Sea por cual sea la causa que busca legalizar el aborto, siempre se está asesinando a la persona más inocente, a la vida más inerme. No perdamos de perspectiva eso. Por eso a mí es decir, me molesta, me indigna cuando escucho personas decir de que cuando hablemos temas de aborto, dicen, hagamos a un lado la ética y la moral. Es decir, ¿de qué estamos hablando entonces? Recordemos que esos también, la ética y la moral, son baluartes imprescindibles para darle sostenibilidad y robustez a la justicia. Entonces no tengamos nada de justicia en nuestro país, hagamos a un lado las leyes, la ley natural, no estamos hablando de religión acá. ¿Me explico? Sí. Es decir, ¿por qué entonces cuando hablamos de temas de corrupción sí hay que tener ética y hay que tener moral? ¿Por qué cuando hablan de que un funcionario debe ser probo hay que tener ética y moral? No, pero cuando hablamos de la vida humana, hagamos a un lado la ética y la moral, dicen algunos. Eso es totalmente abyecto, es decir, no tiene cabida ese comentario. Centrémonos en el caso entonces de Beatriz. ¿Es válido o no es válido? Le pedir el aborto. Sí, lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los organismos que promueve el aborto en los países. Tiene esa característica injerencista. Y por eso ves inclusive, no sé si lo seguiste de cerca el caso, una médico, no recuerdo qué país era, lamentable cuando le preguntan incluso que si es una persona, es humano en el vientre materno, de lo que se está hablando, ella mencionó que eso no era importante en ese momento. ¿De qué estamos hablando? Ahí podemos ver el sesgo ideológico, ya con los dados cargados hacia favorecer el aborto en los países de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final, lo que menos hacen es eso, velar los derechos humanos por el más desvalido, que en este caso estamos hablando de la persona que está en el vientre de la madre. Y obviamente, este caso siempre van a buscar un caso como emblemático que sonó mucho en el país, y tú lo aclaraste que Beatriz no murió por el parto que fue de alto riesgo, sino que murió 4 años después, su bebé nació, vivió unos minutos y después falleció. Es decir, no hubo complicación alguna con respecto a la mamá en ese parto. Toda la cantaleta abortista, los grupos feministas, siempre continúan con su retórica que por la vida de Beatriz. Y la gente que desconoce el caso, mira que es lamentable, piensa que Beatriz murió por haber tenido el bebé. Antes de vacaciones, inclusive en otro programa de televisión, yo mencionaba eso, hasta el mismo entrevistador me dice, yo pensaba que había muerto, me dice, por el parto. Recuérdate que una mentira repetida muchas veces se puede convertir en exacto, y es una técnica en la retórica de este tipo de organismos, de estos grupos feministas, para buscar también tergiversar los hechos. Ahora, Luis Enrique, Beatriz solicitó si se le podía practicar el aborto. Ok, aquí se le solicitó porque la anencefalia, tal cual, no es viable con la vida. Los doctores dijeron, mira, nosotros no podemos hacer eso y además nosotros nos vamos a meter en problemas. Entonces, a pesar de que la criatura de igual manera va a morir, no es posible bajo ninguna vía buscar el aborto. No, aquí en El Salvador no. Recuerda, es importante intentando cambiar el status quo. Exacto, pero es importante mencionar que aquí los médicos no están atados para intervenir cualquier caso cuando peligra la vida de la madre. Ojo con esto, porque siempre también utilizan esa falsa excusa los grupos feministas que aquí los médicos están atados. Y no es cierto. Lastimosamente no me pudo acompañar la doctora Carvajal, que iba a explicar más a profundidad de eso. Sin embargo, en otro set hemos compartido con ella lo explica de una manera muy puntual, de que inclusive existe el principio de bioética, bajo ese se rigen los médicos sobre la causa de doble efecto. ¿Qué significa esto? Que cuando una madre tiene un embarazo de alto riesgo y está peligrando su vida, los médicos buscan salvar ambas vidas. Si en el interín de salvar ambas vidas muere el feto o muere la madre, no incurre en acción penal el médico, porque buscaron salvar ambas vidas, no eliminar una. Me explico, hay una enorme diferencia. Recordemos que un aborto estamos cercenando una vida humana y es la más inerme, que es la del bebé que se está gestando. Y en nuestro país no es legal eso. A la fecha no es legal, inclusive los médicos, no cualquier médico se va a prestar para realizar eso porque están asesinando a un bebé, me explico. Incluso no son, cuando te dicen aborto legal y seguro, eso no es cierto. Todo aborto requiere, inclusive en otros países donde lamentablemente está legalizado, tienen un riesgo, donde incluso en Argentina, en otros países, han fallecido con abortos legales mujeres, tristemente. Es decir, eso no es un procedimiento fácil. ¿Se puede hacer una comparativa entre aquellos abortos en clínicas clandestinas y aquellos legales, como el nivel de riesgo?
Es que en ambos hay riesgo. Sí, Mira, aquí luego. también escucho mucho cuando dicen las feministas que es que aquí siempre hay abortos aunque no esté legal. Es que la idea es que no existe ese tipo de aborto. Y si ellas realmente conocen o las personas conocen que mencionan eso, hay que denunciarlo. Porque al final se puede convertir como una leyenda de decir, hay abortos clandestinos tanto, aquí hay más abortos que aunque no esté legal. Pero ¿dónde están las pruebas? Y si hay pruebas hay que denunciar también porque es algo ilegal, me explico. Pero en ese caso no igual terminaría pagando la mujer al haberse practicado un aborto, digamos en el caso por violación y haberse practicado en una clínica clandestina, que es la única manera, de igual manera no iría para la prisión. No, es que cuando estamos hablando de casos de violación, la idea es que primero que exista una denuncia. Claro. Exacto, a eso quiero llegar. Después las instituciones gubernamentales deben darle atención a esa mujer violada, acompañarla, que no es fácil, no es sencillo en ningún país del mundo, ese impacto psicológico que tiene la persona después de una agresión de índole sexual. Por eso es importante mencionarlo. Sin embargo, no se trata de eliminar en este caso al bebé que ha sido el producto de la violación. ¿Me doy a entender? De eso se trata, acompañar a esa mujer para que no llegue a ya sea aborto clandestino o ella misma busque matar al bebé, porque se dan casos así también, tristemente, pues, y por eso hay que mencionarlo. Es aquí donde el aparato estatal debe crear, me imagino que obviamente ya hay instituciones que velan por eso. Creo que la ley Nacer con Cariño y todas estas que son impulsadas por la primera dama del año pasado, buscan también darle esa atención con dignidad a la vida de las personas desde su nacimiento, de su infancia, y es acá donde debe darle cabida también a mujeres que han sufrido este flagelo. Ahora, en una de las entrevistas que nosotros tuvimos los días viernes se estaba hablando muchísimo y se criticaba altamente a los grupos pro vida, porque se les decía, mire, que ustedes no son pro vida, ustedes realmente son pro parto, porque después no le dan seguimiento, decían ellos. Y específicamente decía que un dato es que aquí nadie quiere hablar de dinero, porque dice todo aquí se resuelve con dinero, se decía. ¿Por qué? Porque a pesar de ser pro vida, se mencionaba, pero usted, si alguien viene con una malformación, ok, que nazca, pero usted no se quiere hacer cargo, debe hacerlo el Estado, pero el Estado tampoco se hace cargo. Entonces, ¿a quién le toca velar por ese tipo de circunstancias? Y en el caso de las violaciones, tampoco se le da la suficiente atención psicológica porque se sigue criminalizando a las mujeres de que ellas se lo buscaron, ¿sí? Eso es lo que se menciona. Entonces, en ese aspecto, ¿está de acuerdo en que todo tiene que ver con plata, todo tiene que ver con dinero? Lo que pasa es que cuando escuchas comentarios de esa índole de otras personas cuando se enfoca en la parte económica, ahí estás reduciendo la vida humana a un enfoque utilitarista, lo que es útil para la sociedad, me explico. Cuando se habla de malformaciones, personas con síndrome de Down, como si no son útiles. Entonces hay que descartarla. Estamos ya asemejándonos mucho a lo que hacían los nazis, ¿verdad? Es decir, una selectividad de la vida, me explico. Y es acá cuando hablas de que el Estado no se hace cargo, etcétera, eso es hablarlo de forma muy general, porque realmente hay ONGs, hay fundaciones también. Pero digamos, al hablar de ONGs, organizaciones no gubernamentales, se entiende que no es el Estado. No, a eso quiero llegar, que trabajan de la mano con el Estado. Es decir, no solamente se le compete directamente al Estado, que es el que ve a este tipo de personas, sino que se les da acompañamiento a través de ONGs o fundaciones. Eso es importante que se debe mencionar, y cómo se puede robustecer esa alianza estratégica a través de instituciones entre gobierno, ONGs y fundaciones. Ok, continuemos con el análisis, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Pero algunos de nuestros analistas nos han mencionado, primero, no hay cultura de la adopción, número uno. Segundo, que si alguien quiere adoptar, va a ser cuando sea bebé, porque nadie quiere adoptar niños de 5 o de 10 años. Entonces, en los últimos años también, ¿cuál es la tasa de adopción? No puede ser una vía. Si usted no está pidiendo que adopte, que es mejor adoptar que abortar, usted se va a hacer cargo de la adopción, se va a hacer cargo de los gastos. Eso es lo que dicen parte de aquellos que son pro aborto. ¿Cómo se puede desmenuzar ese argumento de que, mire, o por parte de los pro vida, mire, mejor darle una adopción, o por los pro aborto, mire, pero aunque usted lo quiera dar en adopción, nadie quiere adoptar aquí en este país? Es que eso no es cierto, es que volvemos a una generalidad también de que no se puede tampoco realizar de esa forma. Yo conozco personas, incluso mujeres que no están casadas, que han logrado el proceso de adopción de niños ya un poquito grandes, estamos hablando de 8 o 9 años. Es decir, eso que nadie quiere adoptar niños que ya están un poco grandes tampoco no es cierto. Lo que pasa es que hay que individualizar los casos. Y segundo, también es importante que los procesos de adopción sean un poco más flexibles, tanto para parejas o para cualquier persona que pueda adoptar. ¿Actualmente son flexibles esos? He escuchado que no, que son un poco engorrosos, por eso habría que hacer un estudio con base a eso. Pero volvemos a lo mismo. Lo último que debe ser, como decía un muchacho de síndrome de Down de Estados Unidos, que él decía eso, cito las palabras de él, no quiero que el aborto deje solamente de ser legal, sino que deje de ser impensable, dice. O sea, que no pensemos en eso. ¿Cómo es posible que la solución es matar a la persona? No tiene sentido alguno. Porque realmente si no le damos esa dignidad al ser humano desde su concepción, porque científicamente estaba comprobado que somos personas de la concepción, difícilmente se va a buscar ética y moral en otros aspectos de la vida, ¿me explico? Por eso es importante mencionarlo. Y volviendo a lo que mencionabas de las adopciones, primero, hacer una revisión de esos procesos de adopción para volverlos más laxos y difundir también campañas masivas para que personas que no puedan tener hijos, por ejemplo, puedan adoptar. Y a veces no solamente personas que no puedan tener hijos, lamentablemente como tenemos a nivel mundial una campaña en contra de la vida, en contra de la familia, realmente ya las personas no quieren tener hijos, adoptan mascotas. Bueno, a mí me gustan los animales, los perros, pero sin embargo no podemos equipararlos a la vida humana. Eso hay que mencionarlo, y generar campañas de darle una familia a niños que no la tienen, una sensibilización humana, sería importante hacerlo. Como puedes ver, hay muchas cosas que se pueden hacer a favor de la vida, no lo más práctico como piensan algunos, lacerar la vida humana y se acabó el problema. No es cierto. Cuando se realizan abortos, después vienen problemas psicológicos para la mujer, muchas terminan en suicidio. Es lamentable ese tipo de situaciones. Por eso muchas personas, inclusive que en su momento fueron pro vida, por ejemplo, Ivy Johnson en Estados Unidos, que trabajó para Planned Parenthood, ella se hizo abortos, después se hizo pro vida para narrar lo que ella vivió, la agonía que tuvo después de haber abortado, y así una serie de testimonios a nivel mundial y en el país que deben de hacernos pensar y humanizar más al respecto. Otro de los puntos que se tocaba en aquella entrevista era que las personas pro vida, sí, pretendían buscar que llegara hasta el final, ¿no? Hasta el 9º mes, pero que después, mire, ya de ahí usted haga lo que usted considere y nosotros nos vamos a meter. Y traían el típico caso de los niños que están establecidos en cada uno de los semáforos y que muchas personas van y le dicen a los padres de familia que están ahí también limpiando junto a ellos, mire, entonces, ¿para qué se puede tener relaciones sexuales si usted no le podía dar las condiciones económicas? Es decir, y a veces hay gente pro vida, y no trato de generalizar tampoco, pero hay gente pro vida que también les dice, pero mire, ya nació, pero de ahí, si usted no tenía las condiciones económicas, entonces ¿para qué se embarazó? Son comentarios que usted puede escuchar en las calles y puede leer en las redes sociales. ¿Cómo nosotros podemos ver ese aspecto? Sí, al final, sea un comentario, varios comentarios de gente pro vida, pro aborto, ya cuando nos vamos a la parte específica de la vida, independientemente de la persona, no podemos pronosticar cómo le va a ir a una persona solo porque nació de una violación, por ejemplo. Solo porque tal vez en ese momento era un hijo no deseado. No podemos catalogar, va a tener una mala vida. No somos adivinos, no somos Mandrake, el mago, para saber eso. Fíjate que a mí me gustó mucho un testimonio, por ejemplo, puedes indagar de Ron Archer, un norteamericano, un hombre de color que visitó el país antes de la pandemia, con su testimonio de poder y vida, se llama, impactante, donde él fue producto de una, básicamente casi de una violación, porque la madre de él era prostituta, él nació, la mamá quiso abortarlo con pastillas, etcétera. Sin embargo, él nació, creció en los prostíbulos, fue violado por las mujeres con objetos, etcétera. Y él dice que a los 10 años tomó una pistola y se la puso en la cabeza. Jaló el disparador y no tuvo efecto.
Y así comienza su testimonio, dice, porque a mis 10 años me quise matar por todo lo que había vivido. Después lo acuerpó una maestra de escuela. Para resumirte eso, porque la charla es muy larga de él, actualmente él ha sido asesor de 4 presidentes de Estados Unidos, él es multimillonario, es un coach de vida, él anda de país en país fabricando, creando albergues para ayudar a mujeres en riesgo, que han sufrido violaciones. Yo dice, el niño que todos querían eliminar, el niño que querían abortar, hoy yo salvo vidas a nivel mundial. En África vino el país a hacer lo mismo. Me doy a entender, una persona producto de una violación, que va a venir a sufrir, dice. Pero parece que esa persona ha traído mucha bendición al mundo, si lo vemos de esa forma. Por eso es inconcebible decir, es que va a venir a sufrir. No somos un Dios para pronosticar qué es lo que va a suceder con esta persona. Y si nos vamos al sufrimiento, el sufrimiento es algo que la vida humana siempre la va a tener. No, aquí no andamos en línea recta todo el tiempo, como se dice filosóficamente, sino que la vida humana es de vaivenes también. Al final es eso, mira, cuando le damos un enfoque muy materialista, muy utilitarista a la vida humana, se escuchan comentarios así. Si no vamos a vivir en comodidades, no vengamos al mundo, me doy a entender. Al final, es ahí donde comienzas a despojar al ser humano de su dignidad. Y cuando la dignidad humana desaparece de la persona, puedes hacer lo que se te plazca. Ejemplo de ello, Adolfo Hitler. Lo tenemos a través de la historia. ¿Cómo es posible que estamos hablando de la Alemania, que era una potencia en ese momento, europea, mundial, que una persona muy inteligente, por cierto, como lo fue Hitler, manipulador de masas, a científicos, educadores, personas también muy preparadas, él les dijera de que los judíos eran seres vivos, pero no eran humanos? Y hay gente que le creyó. ¿Cómo es posible ese nivel de manipulación? Los despojó de su dignidad. Como no eran seres humanos, me explico, eran seres vivos pero no humanos, por entonces podemos asesinarlos, y fue lo que hizo, tristemente. Y así tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando te vas a la parte del aborto, es que es el feto, le llaman también amasijo de células, el preembrión, busca deslegitimar, o el producto, es decir, recordemos que el marxismo cultural busca eso, tergiversar. Ya lo decía George Orwell, el escritor inglés, todo aquel que controla el lenguaje controla la mente humana. Y así vienes con esa retórica y vienes a confundir a las personas, más cuando no tienen mayor información al respecto de este tema como lo que es el aborto. ¿Qué ocurre con aquellos comentarios? Y creo que eso se puede equiparar al de Hitler, pero en nuestro caso con la gran cantidad de terroristas que hay en nuestro país, y bueno, qué bueno que la mayoría ya esté atrapado. Pero cuando usted escucha, bueno, puede leer comentarios en las distintas redes sociales y muchos ocupan la parte del aborto y les dicen, mire, yo esperaría que sus madres los hubieran abortado para que ustedes no hubieran asesinado a nuestra ciudadanía. Y se leen comentarios. Es un comentario bien reduccionista, pues, porque al final tampoco el enfoque va a ser ese. No necesariamente una persona por ser pandillero, también hay personas que no son pandilleras y han hecho mucho mal en el mundo, me doy a entender. Al final no podemos como tampoco... no tiene mayor fundamento al final. Otra cosa, los grupos feministas también han reportado casos de pandilleros que aparecían, que llegaban hasta la puerta, le pedían a sus hijas y las embarazaban, pero evidentemente con la idea de no hacerse responsables. En este caso, dicen ellas, esto también sería una idea o un suficiente argumento como para abortar. Es que siempre los grupos feministas... Con el caso de pandilleros, con el caso de los pandilleros. Siempre, a eso quiero llegar, siempre los grupos feministas van a buscar cualquier caso. Es como en Estados Unidos, el caso de Roe vs. Wade, la señora que la prepararon, parece que había sido violada por hombres de color, y así se legalizó el aborto en los años 70 en Estados Unidos, y lo cual fue mentira. Tristemente, después ella confesó que ella había mentido, la habían preparado para mentir por el caso de violación. Después ella se hizo pro vida. ¿Por qué te menciono tal vez esa comparación? Porque puede ser el peor asesino del mundo, el que embarazó a una mujer, pero estamos hablando de una vida totalmente independiente a esa persona que embarazó a la mujer, me doy a entender. Es decir, no es sencillo, lógicamente, pero es acá donde hay que darle un tratamiento y una atención especial de equipos multidisciplinarios a la mujer, porque no se busca eliminar a la otra persona, también tiene derechos. O como dice la autora Brandolino de Argentina, estamos hablando de 3 derechos, el de la madre, el del padre y también el de la persona en el vientre. Pero cuando hablan las feministas es que tenemos derecho a decidir, pues nada más estamos hablando del derecho de la mujer, y el del no nacido tiene derechos, es un ser humano. Por eso es importante, yo te hacía énfasis en eso, la dignidad humana, porque cuando le quitas la dignidad humana a una persona, puedes hacer lo que se te da la gana. Y yo he participado en muchos debates con gente de abortos, que están a favor del aborto, y buscan siempre eso, el engaño en el lenguaje. Porque cuando le llamas preembrión, amasijo de células, como viéndole con menos valor antes de haber nacido.
Recordemos que en el vientre materno no somos una fruta, no somos jocote, ¿verdad? Y nos transmutamos en humanos al nacer, somos seres humanos desde el momento de la concepción. Hay un nuevo código genético, un nuevo ADN que comienza a multiplicarse sin interrupción alguna, hasta la muerte natural de las personas. Eso está comprobado científicamente. Y no vuelve a haber una nueva inyección de ADN en ninguna etapa de la vida, solamente en la concepción. Y eso te lo explica la biología. Es que esto es científico, no estamos hablando de cuestión religiosa, como dicen muchos analistas. Es una cuestión de dignidad humana, de ley natural. No podemos estar buscando algo antinatural y que es invadir el resguardo más preciado del ser humano en su edad más temprana, que es el vientre de la madre. Pero cuando se dan estas deformaciones congénitas, hablando siempre en la parte biológica, como usted menciona, digamos, no solo el caso de la anencefalia, que hay del caso de la trisomía 13, en este caso, sí, donde... Los embarazos ectópicos. Exacto. ¿Qué ocurre? Con esto no ocurre que se pueda aprobar el aborto tampoco, aunque sea totalmente inviable, pero usted lo obliga, mire, ella tiene que llegar hasta los 9 meses a pesar de que se va a morir. Es que no necesariamente es que se va a morir, es que eso quiero llegar. Los médicos pueden... es decir, a pesar de que el bebé va a morir de cualquier manera. Exacto, los médicos le dan el acompañamiento a eso. Yo te lo explicaba hace un momento y ojalá que algún día podamos tener a la doctora Carvajal para que nos amplíe más el tema, que no están atados de manos. Inclusive cuando una mujer tiene cáncer puede recibir el tratamiento. O sea, no es cierto que no puede. Me doy a entender. Aquí lo que se busca es deslegitimar, desvirtuar esos planteamientos de que hay que legalizar el aborto, que hay que buscar salvar la vida de la madre, o cuando dicen también de que el derecho a decidir. Estamos hablando de un cuerpo independientemente de la mujer. Me doy a entender. Otro argumento también cuando dicen es que nosotros somos hombres, no podemos opinar, somos seres humanos. Aquí no se trata de cuestión de sexo. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a estar poniendo leyes para defender a los huevos de tortuga y no somos tortugas? Si nos vamos a esa lógica tan burda. Es decir, somos seres humanos, tenemos derecho a defender la vida, a otra vida humana, más cuando esa vida es bien indefensa. Ok, sigamos con el análisis tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y continuamos hablando de todo lo que gira en torno al caso de Beatriz y si esto podría detonar en una aprobación de alguna de las causales por las cuales se habla del aborto. Ahora bien, también siempre en la línea provida se habla, ok, ustedes no quieren aborto, pero entonces es mejor establecer educación sexual. Y ese es uno de los choques que tuvimos hace algunas entrevistas, donde se mencionaba, mire, ok, nos retractamos del aborto, pero hay que establecer educación sexual. Pero mucha gente también decían que los pro vida también estaban en contra de la educación sexual. Entonces, ¿de qué manera se puede educar a la gente sobre este tipo de temáticas? ¿Es cierto que los pro vida están en contra de la educación sexual también? Por favor, Luis Contreras. De igual manera, no podemos como generalizar. Hay personas que quizás en sus puntos de análisis se van a poner con mayor énfasis a eso. Tal vez también depende mucho qué tipo de educación sexual, porque si estamos hablando de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, estamos muy mal, porque ya no solamente es una educación sexual, sino que es una promoción de la sexualidad. Hay que saber diferenciar. Lo importante acá es de que, bueno, en los 90 yo recuerdo que recibí educación sexual en el colegio, siempre ha existido. ¿A qué edad recibí educación sexual? Estamos hablando sexto grado, séptimo grado. Sexto, séptimo, estamos hablando de 13, 14 años. Sí, yo recuerdo, y si no es antes, pero como te digo, fue en los años 90. A lo que te quiero llegar con este análisis es de que siempre ha existido. Lo que pasa que, mira, internacionalmente, todos estos organismos internacionales, ya que mencioné las Naciones Unidas, tienen una agenda de por medio que es la implementación de la ideología de género, que básicamente es tan amplia su ramificación que el aborto nada más es una de sus aristas. Ahí está la unión homosexual y la eutanasia.
Fíjate qué interesante, siempre lo he catalogado de esta forma, que la ideología de género ataca la vida humana en tres fases. Primero, la ilegalización del aborto en los países, que así es como funciona siempre. Primero buscan legalizar eso. ¿Por qué? Porque estás impidiendo que nazca una persona. Segundo, la unión homosexual. ¿Por qué también ataca la vida humana? Es una unión infértil. No puedes producir vida. Tercero, la eutanasia. Asesinar a la persona en su etapa de adultez. Pero lo segundo, repítalo. Lo segundo que mencionó, el segundo punto. La unión homosexual. Cuando no pueden gestar vida. Pero eso ya se sabe. O sea, es decir, ellos, y disculpen la palabra, pero ellos saben, me dijeron por ahí en una vez, me dijeron, es que ellos no son tontos para ver que simplemente no pueden tener hijos. Ellos saben que no pueden tener hijos y ellos simplemente quieren estar en una unión. A eso quiero llegar, pero mi explicación es esta, que la implementación de esta ideología de género es eso, evitar la vida humana en esas tres fases, me doy a entender. El aborto, la unión homosexual porque es infértil. Pero ¿qué pasa en el caso de que usted tal cual es heterosexual y de cualquier manera usted no quiere tener hijos? ¿Eso es también atentar contra la vida humana? No, lo que pasa es que recuérdate que es lo que hablaba en el primer segmento, que siempre hay una campaña a nivel global de no tener hijos, de no hacer, o lógicamente estamos en el libre albedrío de decidir o no. Pero si decido que no. No, exacto, pero estás con una pareja heterosexual. Muy diferente es cuando estás hombre con hombre, mujer con mujer, que es algo antinatural. Hay que llamar las cosas como son. Ok, podría ser antinatural, pero nuevamente son personas que no son tontas para saber que no pueden tener hijos. Y lo peor de esta gente es cuando busca la legalización de eso. La legalización de los cambios de sexo, mal llamados cambios de sexo, porque el sexo no se puede cambiar, no voy a entender. Y así comienza la agenda. A lo que quiero llegar con esta explicación, tal vez a grosso modo, es de que cuando se habla de educación sexual, tal vez lo que se oponen directamente a eso es a este tipo de agenda, a la promoción de esos disparates de género fluido, de transgénero, lo que se está viendo en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy las redes sociales, creo que también en Twitter se está invadiendo mucho, que no es nuevo, te diré. Por ejemplo, Inglaterra es un país que ya legalizó el género fluido. No sé si has escuchado de ese género, que es totalmente absurdo. ¿Cómo es posible que si yo en El Salvador legalice el género fluido, hoy martes yo me siento hombre, mañana miércoles yo me siento mujer, y es válido legalmente, y tú tienes que aceptarlo? Eso es inconcebible. ¿Por qué? Primero porque estoy atentando también contra tu inteligencia. Es que ese es el punto. Mira, al final no se trata de religión, es cuestión de filosofía, de raciocinio. ¿Qué decían los griegos? Que imagínate qué interesante, para la creación de leyes, nosotros debemos de observar la naturaleza de las cosas. Con base a esa observación e interpretación, vamos a crear leyes para encauzarlas a la vida social. Pero si tenemos problemas de índole teórico, vamos a tener problemas de índole práctico. ¿Cómo lo podemos evidenciar ahora? ¿Qué acaba de suceder recientemente antes de Semana Santa? Que en las competiciones ya prohibieron atletas transgéneros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hombres. Si estás validando que un hombre compita con una mujer porque él dice llamarse fulana de tal y él se percibe como mujer, ahí hay problemas de índole teórico y después práctico porque el hombre le gana a la mujer en las competencias. En artes marciales mixtas hemos tenido a mujeres casi fallecidas, y creo que fallecidas, porque han peleado contra hombres que se decían ser mujeres. Ahí estamos teniendo problemas de índole práctico, porque la teoría no falló, lo que decían los griegos. Estamos hablando de cuestión racional, no es ni cuestión religiosa. Por eso te digo, o sea, es un pandemonio al final de que es un irrespeto a la inteligencia de las personas. Yo no te puedo obligar a ti al ser partícipe de mi mentira en ese caso. Cuando yo te digo que yo soy mujer llamándome Luis Contreras, me doy a entender. Y si mañana yo me siento como Luisa Lane, yo no te puedo obligar a creer ese disparate. Sí, claro. Y eso es lo que se busca en ese tipo de agenda. Ok, aunque es curioso hablar de Grecia cuando Zeus se podía transformar en hombre, se podía transformar en mujer, incluso tenía relaciones sexuales con otros hombres en la mitología griega. Solo digo que es curioso. Ahora, trasladándonos a la parte de Beatriz, ¿qué sucede si se falla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador? ¿Qué sanciones podemos tener o qué es lo que se va a hacer? Habría que esperar. Al final, difícilmente el gobierno actual va a validar un fallo que se legalice el aborto. Primero, porque ya vimos al presidente Bukele que ha sentado oposición en el tema Provida. Y no solamente en el tema Provida, sino que a nivel de el combate a las pandillas, por ejemplo, que tanto ha sido noticia a nivel internacional. Organismos de derechos humanos, Human Rights, los Estados americanos, es decir, una serie de injerencias que han querido haber para que se quite el régimen de excepción, y él ha dicho no, es que estamos en este momento neutralizando las pandillas. Difícilmente
va a obedecer una cuestión injerencista, más cuando busca la eliminación de la vida humana desde la concepción, difícilmente. Ahora, necesitamos también una aclaración. Se menciona que si la Corte Interamericana falla en contra de El Salvador y El Salvador se niega a acatar lo que salga de ese fallo, entonces puede incurrir en una sanción de hasta $1 millón por cada caso, similar al de Beatriz. ¿Podríamos tomar eso como cierto? Habría que indagar realmente las consecuencias per se que va a haber con base a esta resolución. Pero como te digo, al final difícilmente lo va a cumplir El Salvador, un fallo de un organismo de esa índole cuando atenta contra la vida marginal. Difícilmente lo va a hacer. Podríamos tener otro tipo de consecuencias, como que, digamos, no quieran incluirnos en otro tipo de debate sobre derechos humanos. Mira, podría darse ese tipo de consecuencia. Al final yo no lo considero como una consecuencia, porque del momento que un organismo está buscando una injerencia para legalizar el aborto, ese organismo no defiende derechos humanos. Es decir, que todo lo que haga en supuesto foro de derechos humanos es pura pantomima. No tiene sentido. Para mí estos organismos no tienen credibilidad con respecto a la defensa de la vida humana. O sea, ¿esto no deshumaniza a la mujer como ellos dicen? ¿Lo? ¿Esto no deshumaniza a la mujer como ellos dicen, dándole prioridad al bebé? Es que no se le da prioridad al bebé. Es lo que ellos le quieren dar ese enfoque. Aquí en ningún momento las leyes o los médicos priorizan al bebé y descartan la vida de la madre. Eso no es cierto. Por eso yo te mencionaba de hablar del tema y de legitimar ese tipo de argumentos que dicen las personas, estos organismos, porque no es cierto. Ok. Ahora, continuemos en otro orden de ideas sobre la aprobación por parte de diferentes encuestas del presidente Nayib Bukele. Pausa, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En otro orden de ideas, hablando sobre el accionar del presidente de la República, Nayib Bukele, siempre se menciona sobre si su popularidad se mantiene, número uno, y número dos, sobre si la gente todavía aprueba el régimen de excepción y sobre si esta debe continuar. Ahora, ¿qué es lo que nos mencionan todas las encuestas? Es que hay una gran variación en sus niveles de aprobación, digamos, según Sitgalup, según Fundaungo, según la encuesta de la Gavide, de la UCA y otras casas encuestadoras, ¿o es que todas llegan a una sola conclusión? Luis Contreras. Mira, al final es interesante el fenómeno del presidente, yo lo he mencionado muchas veces en tu programa y en otros medios, de que a la fecha no existe hoy por hoy una encuesta que lo repruebe. Y podemos ver, parece que tenemos un recopilado de diferentes de hecho, encuestas. esto sí parece impensable. Eso sí. En la historia de El Salvador, no sé qué tanto en la historia de otro país de América Latina, sería interesante verlo también. Incluso, ya que hablo de la América Latina, has visto cómo ha ido desplazando tanto el presidente de República Dominicana y de Costa Rica, que antes ellos se mantenían a la punta de las encuestas. Hoy es el presidente de El Salvador. Evidentemente el tema contra las pandillas ha calado mucho. Y de hecho, hablando de las encuestas, la que salió recientemente a nivel internacional, resulta que tras los dimes y diretes con el presidente colombiano Gustavo Petro, este incluso bajó mucho más en las encuestas. Sí, mira, ya que mencionas al presidente Petro, tal vez antes de abordar lo de las encuestas, Boric en Chile, Lasso en Ecuador, y mira, como han atacado al presidente también Bukele, como a nivel político le está sentando también una vara bien alta a los presidentes de la región, no solo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque es tanta la ampliación de aceptación que tiene el presidente de El Salvador. Que haya un Nayib Bukele en cada Exacto, país. que les dicen a esos presidentes, ¿cómo es posible que en El Salvador esté resolviendo la inseguridad y aquí no? Y comienzan un nivel de exigencia que ellos, en lugar de ver cómo pueden emular lo que se está haciendo acá, ¿cuál es la decisión política que toman? Errada, por cierto, atacar al presidente de El Salvador. Le pasó a Boric en Chile. Viste recientemente, días atrás, manifestantes afuera del Palacio Presidencial de Chile pidiendo su renuncia.
Lazo en Ecuador en su momento también cuando condenó a El Salvador llamándonos un poco arcaicos por tener régimen de excepción. Que de hecho después él en una de las provincias implementó. Y después él implementó en Quito, en la capital, porque venía una manifestación y no la podía contener. Ves a Petro, imagínate qué interesante, un día antes de una manifestación de trabajadores, de indígenas, criticando a El Salvador con sus métodos arcaicos también de represión, y los policías de Colombia hacen el ridículo, los desarman y los someten a la manifestación. ¿De qué estamos hablando entonces? Y si nos vamos a los datos, realmente no hay país que se le pueda comparar a lo que ha logrado El Salvador, y eso se refleja en las encuestas que creo que tenemos en la Sí, encuestas que en este momento pantalla. vamos a mostrar en pantalla para que nosotros veamos y tratemos de dimensionar ese porcentaje y si todas coinciden en que el presidente ha hecho un buen trabajo o si realmente el régimen de excepción está siendo esa base por la cual su popularidad se mantiene. Sí, mira, y podemos ver lo de Fundahungo, 85.6% de aceptación, la prensa gráfica, el 91%. Que en su momento se decía, mire, cómo la prensa gráfica, que históricamente ha sido contraria al presidente Bukele, le puede estar dando esa aprobación. No, Exacto. es la población, dice, ellos nada más recogen los datos. Sí, incluso el Ciesca, que es bastante elevado, el 96.4%, Research, 93.9%, Sid Gallup, 92%, la otra el 91%, no alcanzo a leer el Dataworld, creo que es. Y al final tenemos un 88%. Al final, esos números, no hay presidente anterior al presidente Bukele que tenga ese nivel de aceptación. Y todo básicamente tiene un porqué. Cuando tú haces una evaluación, evidentemente te vas al quehacer, en este caso personal, gubernamental, de la persona que estás evaluando, y lo puedes evidenciar en las encuestas. La mayoría de la población valora y valida, en este caso, lo que se está haciendo contra las pandillas. Que de ahí viene una derivación de otros temas que son concomitantes, por ejemplo, el tema económico. Por eso no tiene cabida los burdos comentarios del presidente del COENA cuando dice que la seguridad no se come. Es decir, es un comentario absurdo que al final también no tiene legitimidad. Pero no por la misma inseguridad, era que las pandillas extorsionaban a la gente y a la gente tampoco le quedaba para invertir. Exacto, no solamente es que eso quiero llegar, por eso ahí puedes ver por qué estas personas en su momento no pudieron resolver este problema, porque no tienen una brújula, no saben nada al respecto, con comentarios así. Tampoco, porque no había existido voluntad. Las pandillas en un instrumento político. Definitivamente. Y a eso le agrega de que estos comentarios burdos no tienen sentido. Y al final tiene ese efecto dominó. Cuando tienes una seguridad pública sólida, atraes la inversión, el turismo, por ejemplo, las últimas vacaciones, más de 100,000 visitantes, dice la ministra de Turismo, que se tuvo en El Salvador, de Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Se menciona que hubo un 40% en el incremento de extranjeros para más todavía, creo, más todavía. Es decir, hoy por la mañana, inclusive en un medio de radial, la ministra de Turismo mencionaba eso. Básicamente se acrecentó la última vacación, y cada vacación después de la pandemia, mira qué interesante, se ha ido acrecentando el nivel de turistas que están viniendo al país. Y qué bueno por El Salvador, porque al final el señor que vende cocos, por ejemplo, miren, tantos paisanos que tenemos en el extranjero que se fueron hace años y a veces solo vienen para las vacaciones, buscan probar una delicia de esta índole, un coco, me explico, las pupusas, y así una serie de negocios, tanto pequeños como medianos, que se están dinamizando después de la reactivación económica que tuvo la pandemia. Que mira, al final la recesión global no se puede obviar. No solamente está pasando a El Salvador con el costo de los productos, que también no podemos obviarlo, o sea, es decir, la canasta básica no está tan barata. Sin embargo, la población aún así aprueba lo del gobierno. ¿Por qué? Porque saben de que es algo que no depende del gobierno central. Mira, el Fondo Monetario Internacional esta mañana inclusive daba un dato desalentador para Argentina. Decían que iba a crecer este año arriba del 2% y cambiaron el pronóstico a 0.9%. Ahí pueden ver cómo otros países también están viéndosela de cuadrito, incluso peor en el tema económico. Al final, mira qué interesante, esta recuperación de la seguridad ciudadana, que va a ser sostenible a través del tiempo, porque esa modificación al marco jurídico fue importante para dar sostenibilidad, paulatinamente va a dar esa solidez económica. Lo que pasa es que no puedes tenerlo todo por arte de magia de un día para otro. Recordemos eso, que en las políticas públicas no tiene resultados de un día para otro. Es lo mismo en seguridad. Mira, después de 30 años, casi vamos a cumplir 4 años con el actual gobierno, lo que se ha logrado en seguridad pública, y aún así todavía hay eventualmente robos, asesinatos, no como la crudeza que teníamos en el pasado, lógicamente, pero se han tenido avances sustanciales, y si no se quiere reconocer eso, y lo que las encuestas nos dan con sus datos, realmente
el dato mata relato. Desde luego. Bueno, continuemos con el análisis tras nuestra última pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para nadie es un secreto que la oposición siempre menciona que el régimen de excepción ya es totalmente inconstitucional porque la situación que ocasionó la apertura de este régimen, pues dicen ellos, ya desapareció. Eso por parte de la oposición. Pero desde el lado de gobierno se está mencionando es que, mire, si nosotros levantamos el régimen de excepción, lo que puede haber es que las pandillas pueden venirse nuevamente o se pueden formar nuevos grupos criminales o pueden dejar salir a los que ya están atrapados. Entonces, no es nada más la idea de atrapar a aquellos que generaron aquella masacre hace más de un año, sino que la idea es atrapar hasta el último pandillero que se esconda en nuestro país. Luis Contreras, ¿cómo podemos ver esta idea constante de la oposición? Sí, lo importante es que, mira, al final la oposición siempre hace una valoración política, no técnica. Hay que aclararlo. Cuando atacan al régimen de excepción, es eso, pues, porque al final ves el rédito que le ha traído el presidente de El Salvador, el combate a las maras, una alta aprobación. Y si la oposición le da el ok al régimen de excepción, estás validando a tu opositor político, me explico. Al final nunca va a ser un enfoque técnico el que ellos hacen. Sin embargo, el régimen de excepción, sus continuas ampliaciones después de más de un año, ha sido por eso, para no darle cabida a una reconfiguración interna de la operatividad pandilleril. Por ejemplo, lo hemos visto cómo ellos buscan inclusive irse, ya se han ido a Honduras, Costa Rica y Guatemala. Yo he estado brindando entrevistas a canales hondureños, por cierto, y ellos están preocupados porque quieren anticiparse que eso pase. Ya de por sí, Honduras tiene un problema de pandilleril muy grande, que el año pasado cerró arriba de 3.000 asesinatos anuales. Que de hecho en las últimas 2 semanas han habido masacres. Exacto, y a pesar que tienen un régimen, sin embargo, se puede ver que en Honduras no tienen un plan como el que se tenía acá desde el inicio, el plan control territorial. Lo que vino el régimen es a darle un poco de oxigenación también al plan. No es que no se haya tenido, ya había una disminución considerable, sin embargo, esto vino a darle mayor celeridad. Y lo que se busca es eso, evitar que nuevamente se vuelvan a reconfigurar. Por ejemplo, el día de ayer lunes, en el Congo detuvieron a una pareja de pandilleros también con armas de grueso calibre, con droga, efectivo, en una finca del Congo, en el occidente del país. Ahí puedes ver cómo todavía también están haciendo tatús, como se les conocía en la guerra, que la Fuerza Armada desbarató un campamento. Todavía hay remanentes. Exacto. ¿Por qué? Porque es complejo, después de 30 años, todo lo que se gestó. Por eso es importante mencionarlo. Y la inteligencia policial ayuda mucho también para desbaratarlas a nivel ya, no solamente pandilleril, sino que también cuando es el tráfico de drogas, de bandas. ¿Viste en Santa Elena cómo se detuvo en vacaciones a unas personas que llevaban cocaína frente a la Embajada de Estados Unidos? Valoran $30 millones. Exacto. Después se fueron a Santa Tecla, a una bodega, a decomisar más droga y a detener a más personas. Eso se hace con base en la inteligencia policial. Y el régimen de excepción facilita también las escuchas telefónicas. Me explico, lo que pasa es que al desconocer o cuando le das el tinte político, el régimen de excepción lo valora como que es captura masiva y diestra y siniestra, y no es así. Al final, tú no sé si te ha detenido la policía por el régimen, a mí no, es decir, a las personas que no tenemos vinculación criminal no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque medios internacionales también hacen ver como que no hay derechos en El Salvador, como que se esté respetando todo y que vivimos en zozobra. Vivíamos en zozobra cuando estaban las pandillas con los estados vacíos que ellos gobernaban. Así se le conoce seguridad ciudadana a los territorios controlados a los cuales el Estado no les puede brindar seguridad pública. Eso es lo que existía en El Salvador a nivel nacional, estados vacíos que lo controlaban las pandillas. Luis Contreras, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por ese análisis tanto del caso de Beatriz como del análisis de la aprobación por parte de diferentes encuestas del presidente de la República, Nayib Bukele. Esperamos tenerlo próximamente para continuar con la ampliación de todos esos temas. Siempre a la orden, estamos aquí para el análisis y un saludo a tu audiencia. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio.
Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios